Que el Señor te bendiga, hijo y Osana. Un abrazo grande, grande, grandote para ti y para los tuyos. Gracias por unirte en oración conmigo. Con toda la familia Osana, oramos todos juntos. Tengo como que una pregunta así que se desborda por mis labios desde el corazón. ¿Cómo actuar en tiempo de apostasía? Sí, en el mundo pagano en que vivimos, en medio de tanta apostasía, ¿cómo ser cristianos nosotros? ¿Cómo serlo? ¿Cómo poder funcionar con nuestros talentos? ¿Cómo poner nuestros talentos a trabajar en pro del reino? En plena crisis post-conciliar, después del Concilio Vaticano II, cuando la tormenta arreciaba fuertemente, escribía don José Rivera en una de sus cartas: entre progresistas y conservadores, no hay cristiano apenas que crea en la Iglesia, ni en la Trinidad, ni que ame al prójimo, que solo es prójimo por su relación con las personas divinas, realizada en la Iglesia de una u otra manera. Yo que tanto hablo, estoy cada vez más convencido de que en los tiempos especialmente difíciles hay que volver casi exclusivamente a lo esencial. Y lo esencial interiormente es la fe, la esperanza y la caridad. Y en cuanto a realizaciones concretas, la oración y la cruz. La oración y la cruz. Y todo lo demás viene a ser nada o poco más de nada, o puro daño, como creo que está siendo una buena parte de las cosas que se hacen hoy en el apostolado, por una parte y por otra. Ahora son mis palabras, eso es hermoso, volver a lo esencial, fe, esperanza y caridad. Y en las cosas concretas, la oración y la cruz. En tiempo de apostasía y persecución a la Iglesia, oración y cruz. Nacidos para la cruz, dice la camiseta de los chicos aquí en Otón. Bien, las anteriores palabras del venerable Rivera no pueden dejar de evocar, hasta parece incluso citarlo, el conocido pasaje del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, en el que responde a todos aquellos que impugnan el santo ocio del alma y quieren que todo sea obrar. Escucha lo que dice Juan de la Cruz: aquellos que todo es trabaje, 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 y que no quieren hacer oración y aquietarse. Dice así San Juan de la Cruz: adviertan pues aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejado aparte el buen ejemplo que decidirían si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse a solas con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alto como esta. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con 1000, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella, porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces lo que hacen es daño, porque Dios os libre que se comience a envanecer la sal. Mateo 5:13. Que aunque más parezca que hace algo por de fuera, en sustancia no será nada, cuando está cierto que las obras buenas no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Silencio, oración y cruz. Pues bien, acogiendo el apremiante llamado que don Rivera hacía hace casi, muchos años, más de media década, cuando el humo de Satanás, según declaraba con espanto el mismo Pablo VI, se había filtrado por algunas grietas en el templo de Dios.
en tiempos también sumamente tormentosos como los que vivimos ahora, en los cuales hasta casi parece que se ha difuminado más y más dicho humo de Satanás. Ofrecemos aquí una consideración y justificación enraizada en la más sana y auténtica tradición de este volver a lo esencial, a saber, al recogimiento, a la oración, a la vida interior, al ejercicio de la fe, esperanza y amor, al silencio, a la contemplación. Volver a lo esencial, que, si siempre es válido, sobre todo lo es cuando la tormenta arrecia. El texto que ofrecemos se debe a la pluma maestra de Fray Ambrosio de Lombes, religioso capuchino francés del siglo XVIII, muerto con fama de santidad, y está sacado de la más importante y difundida de sus obras, varias veces reeditada, su Tratado de la Paz Interior. Escuchemos. Si prestases atención, alma cristiana, a la consideración de que toda tu fidelidad, tu felicidad, consiste en el reposo en Dios solo, y toda tu virtud reside en no atender y no poseer sino solo a Dios, que toda tu vida debe ser una vida oculta en Dios solo. Si pensases seriamente que todo lo que te distrae de esta ocupación, empleos, cargos, conversaciones, estudios, negocios, es más para los otros que para ti, y que todo lo que atrae con afán es ordinariamente un efecto del amor propio, al que Dios solo no basta. Si estuviese siempre en guardia contra las sugestiones de este sutil enemigo de nosotros mismos, que siempre quiere hacerse ver y que no sufre estar solo y olvidado, que se busca secretamente casi en todo y se encuentra a veces todo entero, aún en aquellas mismas cosas en las que parecía olvidarse enteramente de sí para no pensar sino en los demás. Si estuvieses bien convencida de que todo lo que no tiende a Dios solo y no te conduce al olvido de ti misma, ingenio, talentos, cuna, crédito, autoridad, etc., te es más peligroso que útil. No se te vería tan afanosa por llevar adelante las obras que has emprendido, por cultivar tus talentos, cuidar tu reputación, observar tu autoridad. Tu gusto por esos negocios, en medio de los cuales debieras más bien hallarte siempre incómoda y en una situación violenta, es prudente de que no conoces la excelencia, la dulzura e incluso la necesidad del silencio y del olvido, a los cuales debieras siempre volver por natural inclinación y a veces aún por distracción. Sé que los santos han distinguido dos clases de vida, una vida de reposo y de separación y una vida de acción y de ministerio. Pero si se la comprende bien, esta distinción solo se da en las funciones particulares, las unas exteriores y públicas, las otras interiores y secretas, y en modo alguno en el fondo de la vida cristiana, que es para todos, como dice el apóstol, una vida escondida en Dios con Jesucristo. Colosenses 3:3. De tal manera que, por importantes que sean nuestros empleos, por más públicas que sean nuestras funciones, por grande que sea el bien que esperamos de nuestros proyectos, y debemos elevarnos por encima de todo eso y estar escondidos en espíritu, consentir en ser olvidados en la medida en que ello es posible sin faltar a los designios de Dios sobre nosotros, y consideramos tan solos como si no existiese sino Dios y nosotros en el mundo, como si no existiese sino Dios y nosotros en el mundo. Pero qué difícil es esto. Sin embargo, para gustar el reposo en el interior de nosotros mismos y para evitar los peligros a los que nos arrojan las acciones del exterior, es necesario contener nuestra actividad, que siempre quiere exterioridad y movimiento.
sobre texto de trabajar para Dios, pero en realidad porque no sabe descansarse en Dios, ni esperar o discernir la orden de Dios para aliar la acción con el reposo. El apóstol San Pablo esperó esta orden para comprometerse en las funciones de la vida pública, y nosotros debiéramos esperarla como Él, después de haberla recibido, no prodigarnos, sino temblando y por pura obediencia, gimiendo a la vista de la seguridad que dejamos al dejar el reposo escondido en Dios, y de los peligros a los que vamos a exponernos, peligros entre los que están cerca de nosotros, peligros entre los extraños, peligros hasta en la soledad, donde las imágenes importunas que a ella llevaremos acosarán nuestro espíritu. 2 Corintios 11:26. Sí, tanto hay de peligro en la vida pública cuanto hay de seguridad en la vida privada. San Pablo el ermitaño, no habiendo recibido esta orden de actuar y de comunicarse, permanece solo con Dios, solo en un vasto desierto durante casi 100 años, ignorando todo lo que ocurría en el mundo, el establecimiento de la religión, las revoluciones de los imperios e incluso la sucesión de los tiempos, conociendo apenas las cosas de las que en absoluto no podía prescindir: el cielo que lo cobija, la tierra que lo sustenta, el aire que respira, el agua que bebe y el pan milagroso del que se sustenta. ¿Qué podía hacer en este gran ocio? Dirán quizás con los mundanos disipados, esas almas activas que creerían no vivir si no están en un movimiento perpetuo. ¿Qué hacía? Ay, con mucho mayor motivo se os podría preguntar: ¿qué hacéis vosotros? Cuando no hacéis lo que hacen el cielo y la tierra, ¿qué es cumplir la voluntad de Dios? ¿Acaso es no hacer nada el no hacer sino aquello que Dios se propuso al darnos el ser? Contemplarlo, adorarlo, amarlo. ¿Acaso es estar ocioso e inútil en este mundo el estar únicamente ocupado en lo que los bienaventurados hacen en el otro, en lo que Dios mismo hace y que es lo mejor que puede hacer? ¿Acaso lo que bastaría a todos los ángeles y a todos los santos durante toda la eternidad, lo que bastará siempre a Dios mismo, no podría bastar al hombre durante esta corta y miserable vida? Hacer otra cosa, si no se remite al mismo fin, si no tiene a Dios tanto como principio, cuanto como fin de esa actividad, si no lo hacemos en una dependencia continua de su divina voluntad, que siempre nos pide el corazón más que la mano y el reposo del alma más que su actividad. ¿Qué es sino apartarse del fin, perder su tiempo y volver a buscar la nada de la que Dios nos ha sacado? Ay, hijo y Josana, qué hermoso estar cerca del Señor, en esa quietud. Habrá un llamado más especial que estar en quietud, descansando de tantas prisas, estando con Él, tan cerca. Yo siempre estaré junto a la puerta, esperando que tú me quieras abrir, aun cuando no estés escuchando, aun cuando dudes de que pueda ser yo, que sepas que estaré esperando a tu señal. Vengo en lo escondido y tan callado, tan solo quiero descansar un rato en ti. Llego en el silencio y sin embargo, con un amor que necesito
¿Por qué corres tanto? ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué tanta prisa? Y no tenemos tiempo de estar con el Señor, de disfrutar. Bueno, esta lectura me impacta. Yo sé que es un poco complicado entenderla, pero es impactante. Hay veces que perdemos el tiempo en tantas cosas y me siento tan feliz que el Señor me invite a esa quietud. Y deseo tal anhelo de cumplirla. Bueno, yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Busque el silencio, busque esa quietud, busque ese abrazo. Eres príncipe, princesa, y el Rey quiere estar cerca de ti. Que el Señor te bendiga. Te acompañe el Padre, el Hijo, el Espíritu. Y que tú ores y nos bendigas a todos. Siempre. Que la Madre María te acompañe. Yo te dejo con el Señor. Busca el silencio y si el Señor lo permite, nos encontramos mañana. Chao. Haz silencio y déjame quererte. Yo solo sé buscar en lo escondido. Yo solo sé saciar mi sed contigo. Déjate abrazar por el Señor.